Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante también, muy reciente, que ha sido publicado en el diario El Peruano el 1 de marzo del año 2022. Una gran novedad en el tema laboral, como es la eliminación de la tercerización laboral. Está refrendada por el Decreto Supremo 001-2022, ¿no? Bien, en realidad esto ha traído cola, debates, porque ha sido aprobado un decreto supremo del Ministerio de Trabajo, ¿no? Modificando ah, algunas normas o una ley referente a la terciarización, ¿no? Que más adelante lo vamos a tratar. Algunos juristas comentan de que es inconstitucional, ¿no? Ya que un decreto supremo no puede modificar una ley. Bien, esto va a estar en debate. Finalmente, el res- eh, la anterior, la anterior norma fue ya aceptada por el Tribunal Constitucional. Estamos hablando de la ley 29.245, que es la ley referente a la ley de la terciarización. Ahora, primeramente vamos a conceptualizar qué es la terciarización, ¿no? Y nos dice que es una forma de organización empresarial por la que una empresa denominada principal encarga o delega el desarrollo de una o más partes de su actividad principal a una o más empresas denominadas terciarizadoras, para que éste lleven a cabo un servicio u obra a través de sus propios trabajadores, quienes se encuentran bajo su exclusiva subordinación, considerándose como empresas terciarizadoras, tanto las empresas contratistas como las subcontratistas. Ojo, estamos hablando de las empresas contratistas y subcontratistas. En la terciarización, la empresa terciarizadora se hace cargo de una o parte o varias partes del proceso productivo de manera integral, bajo su cuenta y riesgo. Deberá contar además con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, debiendo ser responsable por los resultados de la actividad y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación. Bajo ningún contexto la terciarización constituye la simple provisión de personal, es decir, la empresa terciarizadora mantendrá siempre su autonomía en todos los procesos. Como ustedes pueden ver, básicamente nos hace referencia de que una empresa terciarizadora es muy independiente a la empresa principal. La subordinación de sus trabajadores está sujeta a la empresa terciarizadora. Entonces, simplemente la empresa principal va a encargar una o varias partes de su actividad a otra empresa, ¿no? Y esta empresa, con sus propios recursos, con sus propias tomas de decisiones, lo que va a hacer es ejecutar esta, este, esta parte productiva, ¿no? De la empresa principal. Y esto estaba regulado en la ley 29.245, ¿no? La ley que básicamente desarrollaba el tema de la terciarización, ¿no? Y en su artículo 3 mencionaba casos que constituyen terciarización de servicios, entre otros los contratos de gerencia conforme a la Ley General de Sociedades. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. No se olviden que nosotros somos especializados en las empresas constructoras. Entonces, nos estamos enfocando básicamente
en el tema de empresas constructoras. Y vamos a resaltar esta parte donde menciona que los contratos de obra también forman parte de la terciarización. Entonces, de pronto por ahí algunas empresas constructoras pueden tener esa duda. Oye, entonces yo como empresa constructora, bajo esta nueva norma, bajo este nuevo decreto, ya no voy a poder desarrollar mis actividades como empresa constructora. Bien, por ejemplo, en el rubro minero, vamos a hacer un caso práctico, ¿no? En el rubro minero, la actividad principal en una empresa minera es extraer el mineral. Entonces, sí, la pregunta, ¿la empresa minera podrá realizar trabajos de construcción? No es una empresa constructora. Quizás esa empresa minera no tenga conocimientos en, en términos de construcción. Entonces, va a ser imposible que una empresa minera desarrolle actividades de construcción. Entonces, en este caso, no habría ningún problema y no calificaría como empresa terciarizadora, porque no está delegando parte de su actividad, de su rubro principal, no le está delegando a otra empresa, simplemente está realizando un contrato por obra, ya que la empresa minera no puede desarrollar esta construcción, va a necesitar contratar a una empresa constructora. Entonces, en este caso, no se preocupe que las empresas contratistas de construcción no van a tener ningún problema. Primer punto, ¿no? Sin embargo, estas empresas constructoras que van a ganar un contrato por licitación van a tener que subcontratar a otras empresas especializadas, por ejemplo, ¿no? El- en la construcción, digamos, de un edificio, ¿no? Saliéndonos de este ejemplo. Vamos a construir un edificio, sin embargo, vamos a tener que contratar a una empresa terciarizadora, digamos, para colocar los vidrios de la ventana. Entonces, en este caso, como que podríamos tener ahí inconvenientes, ¿no? Porque la empresa constructora, su actividad principal es la construcción. Sin embargo, está delegando a otra empresa para realizar también el mismo trabajo de construcción, que es la colocación de vidrios. Entonces, ahí lo que dice esta norma es que ya está prohibido, ¿no? Y como que esto va a generar un poco de sinsabor en los empresarios, ¿no? Al igual como, por ejemplo, los del calzado, ¿no? Las empresas de calzado que también se dedican a las empresas, al rubro a la actividad de la producción de calzado. Ahora, lo relacionado, digamos, al cuero, por ejemplo, ¿no? Digamos, hay otra área productiva, ¿no? Si bien es cierto, ellos ejecutan el calzado, pero ¿qué pasaría si ellos actualmente delegaban esta actividad a una empresa terciarizadora que era, pues, ¿no? El tema del cuero, ¿no? El procesamiento del cuero. Entonces, esta actividad ahora va a formar parte, ¿no? Los trabajadores van a tener que ingresar a planilla de la empresa principal de cueros. Cerramos el paréntesis y vamos a seguir con la empresa minera, ¿no? Entonces, sin embargo, pueden contratar, digamos, una empresa minera, hay la actividad de la lixiviación, por ejemplo, que es netamente eh, un término minero, una actividad, perdón, minera. Entonces, esta actividad no la van a poder delegar a una empresa especializada en lixiviación, digamos, ¿no? Sino que estos trabajadores van a tener que ingresar a trabajar directamente a la mina. Cosa que en una empresa constructora no es necesario, ¿no? Porque la empresa minera no es una constructora. Sin embargo, la lixiviación, que forma parte de la actividad minera, sí lo tiene que realizar, sí está en la capacidad la empresa minera de poderlo desarrollar. Solo que con la anterior norma, sí podía delegarlo, ¿no? A una empresa especializada en este rubro, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Como que hay muchas actividades, pues, netamente del rubro de la minería, ¿no? Netamente relacionadas a la minería, ¿no?
Sin embargo, como nosotros nos abocamos básicamente al tema de la construcción, estamos haciendo este ejemplo, ¿no? Tenemos también otra preocupación de nuestros queridos empresarios acerca de cómo va a ser ahora de los que trabajan, por ejemplo, con los gobiernos gubernamentales, ¿no? Con los gobiernos locales, regionales, nacionales. Oye, entonces nosotros no vamos a poder brindar servicio a las municipalidades, ¿no? La respuesta es que con normalidad van a poder seguir desarrollando su actividad, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el rubro principal de una municipalidad? No es la construcción, ellos no tienen conocimientos en construcción, ¿no? El rubro principal es recaudar impuestos, bueno, lo que como organización o como persona jurídica tenga el objeto principal, ¿no? El rubro, el giro principal, el núcleo, ¿no? Entonces, la municipalidad no se dedica a la construcción, ¿no? Se dedica a gestionar. Entonces, va a tener que contratar a una empresa constructora y por ende firmar una serie de contratos, ¿no? Para poder culminar y ejecutar sus obras, ¿no? Entonces, las empresas constructoras no son consideradas como terciarizadoras en este caso, porque no están terciarizando una parte de la actividad de la empresa, simplemente que es otro rubro muy distinto a la actividad normal, ¿no? Como al igual el anterior ejemplo de la empresa minera, una empresa, si va a hacer una construcción de carreteras, no tiene que ver nada con el tema del rubro de la minería, ¿no? Entonces, en este caso no sería una empresa terciarizadora. Sin embargo, esta empresa constructora, vamos al tema de las municipalidades, las empresas que trabajan con municipalidades, sí, al igual como en el tema de la mina, también en este caso no son netamente, ellos no van a desarrollar actividades de lo que la municipalidad desarrolla, ¿no? Simplemente van a cumplir con un trabajo, ¿no? Por un tema contractual. Sin embargo, estas empresas constructoras van a tener que subcontratar a otras empresas, ¿no? Entonces, pero si estas contrataciones están relacionadas netamente a la ejecución de la obra, por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos aquí una imagen donde están los trabajadores desarrollando unas vías, ¿no? Están construyendo unas vías. Entonces, todo el personal o las subcontratistas que vamos a contratar para ejecutar estas vías, vamos a tener que, van a estar prohibidas por esta norma. Sin embargo, las actividades, por ejemplo, de vigilancia o las actividades de limpieza, que no tienen que ver nada con este rubro, ellos sí, normal se va a permitir, ¿no? Sin embargo, lo que está directamente relacionado a este núcleo principal o a este rubro de la empresa, no se va a poder terciarizar, no se va a poder delegar a otras empresas, ¿no? No, pero mire, yo he contratado el servicio de agua para que haga, moje todas las pistas, ¿no? Para mojar todas las pistas. Entonces, en este caso, está en el rubro, ¿no? Como que forma parte del tema contractual principal. Entonces, no se va a poder. Esta ley no lo va a permitir. Sin embargo, lo que no está relacionado a esta imagen, por ejemplo, vigilancia, este, limpieza, como dije anteriormente, valga la redundancia, no van a estar inmersos a esta ley, ¿no? No van a tener ningún problema. Esta ley ha sido publicada, perdón, recientemente el 1 de marzo a través del Decreto Supremo 01/2022. Como les dije, esto va a tener una serie de interpretaciones, no está claramente definida todavía, tiene algunos conceptos vagamente por ahí.
que están a discusión y en debate de grandes especialistas juristas, bueno, y que seguramente por ahí van a, van a hacer su voz de protesta, ¿no? Con referencia a ello, ¿no? Por ahí les tengo algunos alcances, ¿no? Esta ley va a modificar, perdón, este decreto supremo, ¿no? Va a modificar la ley 29.245 y el decreto legislativo 1038. Algunos artículos. Lo principal que podemos indicar es que no va a estar permitida la terciarización de las actividades que forman parte del núcleo del negocio, ¿no? De los ejemplos anteriores de la minería y de las empresas que trabajan con las municipalidades, empresas constructoras, no van a estar consideradas las empresas que no formen parte del núcleo del negocio, ¿no? Entonces, no va a estar permitida la terciarización en ese aspecto, ¿no? Lo relacionado al rubro, al núcleo del negocio. Núcleo es lo que la empresa, el contrato principal, ¿no? Si yo voy a construir un estadio, entonces mi objeto o el núcleo principal del negocio será la construcción del estadio. Y todo lo relacionado a la construcción del estadio no lo voy a poder terciarizar. Y como les vuelvo a repetir, si el cliente nos contrata, el cliente no es especializado en la construcción. Entonces, en este caso, no se va a dar la figura de terciarización, por lo tanto, no va a haber ningún problema. ¿Cuál va a ser el problema? Cuando esta empresa constructora encargada de la ejecución de la construcción de la obra, va a contratar a otra empresa para poder desarrollar, una empresa especializada, digamos, ¿no? Para poder también apoyarse, ¿no? Para poder culminar el núcleo del negocio. En todo caso, en el peor de los escenarios, va a tener que contratar a los trabajadores de esa empresa y cuando ya no los requiera, va a tener que terminar el vínculo laboral. Sin embargo, la norma dice que no puede, la otra empresa terciarizadora no va a poder romper el vínculo laboral con sus trabajadores. Y ahí se va a generar otro problema, ¿no? Entonces, la pregunta es, el trabajador estará en dos planillas, ¿no? Uno en la empresa principal y otro en la empresa, en la subcontratista, ¿no? Entonces, estará en dos planillas, valga la redundancia, ¿no? En la empresa ejecutora de la obra principal y en la empresa ejecutora subcontratista, ¿no? En este caso. Dicha información debe ser incluida en los contratos de trabajo de los trabajadores, algo muy importante, ¿no? Entonces, si una empresa terciarizadora va a ejecutar actividades, porque no estamos diciendo que las empresas terciarizadoras van a desaparecer, solo que se ha puesto una excepción, ¿no? Se ha puesto algunas excepciones y la principal, como les digo, es que ya no, el rubro principal ya no se puede ya delegar a otras empresas, ¿no? Sin embargo, otras actividades sí se van a poder delegar todavía, ¿no? Entonces, la terciarización no está todavía de todo desaparecida, ¿no? Con esta ley. Sí va a seguir su curso. Solo que si va a ser no va a estar relacionado con el rubro, vas a tener que estipular en el contrato de trabajo del trabajador para que para que el trabajador tenga la información. Es más, al iniciar la ejecución del contrato, la empresa principal debe informar por escrito a la organización sindical acerca de la identidad de la empresa terciarizadora, ¿no? Entonces, la empresa constructora principal va a contratar a una empresa terciarizadora, entonces tiene que informar al sindicato o a los representantes, ¿no? Así como las actividades que estos realizarán dentro de los 5 días siguientes del mes calendario en que se produjo el desplazamiento o dentro de los 24 horas de la solicitud que se efectúa por parte de la organización sindical. ¿Y cómo se va a registrar estas empresas terciarizadoras? ¿No? Se consideran inscritas en el registro
cuando van a cumplir con registrar el desplazamiento de su personal a empresas principales en la planilla electrónica. En este caso, en el PLAME, ¿no? Tenemos que identificar qué trabajadores van a ser desplazados a esta empresa. En caso que el Ministerio de Trabajo encuentre alguna evidencia donde se está practicando la terciarización bajo la figura que habíamos mencionado anteriormente de los ejemplos, por ejemplo, de la minería o de las empresas constructoras, entonces estas empresas van a ser castigadas, sancionadas. Y también se les va a notificar la cancelación del registro de empresa de terciarización. Y van a estar impedidas de desplazar trabajadores a través de esta modalidad. Finalmente, esta actividad, esta resolución va a tener 180 días para poder ejecutarse, ¿no? A partir de la promulgación, la publicación en el diario El Peruano, ¿no? Que ha sido el 1 de marzo, y aproximadamente las empresas van a tener el plazo hasta el mes de agosto para poder desarrollar o ponerse en orden, ¿no? Poner orden al tema de la terciarización, ¿no? Que ya a partir de septiembre ya prácticamente va a estar prohibida, ¿no? Y en caso que se detecte un trabajador, también ese trabajador podrá pasar a la planilla principal. Durante este plazo de adecuación a que se refiere el párrafo anterior, dice, las empresas terciarizadoras no pueden extinguir los contratos de trabajo de los trabajadores que hubieran sido desplazados para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo de negocio, por causas vinculadas a la adecuación a que se refiere el presente disposición, salvo que la empresa principal contrate directamente a los trabajadores, ¿no? Entonces las empresas que dan esta figura de terciarización no van a poder despedir a sus trabajadores, van a tener que respetar sus contratos de trabajo. Y si, o la otra opción que tienen es que pasen a la planilla de la empresa principal. Esto va a tener también ciertos problemas, ¿no? Con los trabajadores y empleadores, ¿no? De pronto por ahí eh, los trabajadores también es muy conveniente para ellos, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores que trabajan en el rubro minero, ¿no? Por el tema de las utilidades. Sin embargo, también tiene sus desventajas, ¿no? Esta norma va a tener sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y uno de ellos es que muchas empresas contratistas, pues, van a desaparecer y las empresas grandes van a tener que cargar con todo el peso. Como que parece justo, pero también las micro o pequeñas empresas van a ser también las más afectadas, ¿no? Porque ya no van a poder subcontratar empresas terciarizadoras, ¿no? Para ejecutar parte de de su producción, sino que van a tener que ingresar a estos trabajadores a su planilla. Y muchas veces las empresas medianas o pequeñas empresas no tienen suficiente capital como para poder afrontar esta situación, y lo que va a conllevar es también a que muchas empresas trabajen de manera informal, ¿no? Y eso es lo que no se quiere, ¿no? Entonces, como que ahí tenemos que analizar y tiene que ver un amplio estudio respecto a esta norma, ¿no? Si bien es cierto, las grandes empresas van a poder afrontar, pero las pequeñas y medianas empresas, me parece, desde mi punto de vista, que se les va a complicar para poder contratar no solamente el tema de la carga laboral, sino que también el tema de la ejecución por ejemplo, de las maquinarias, ¿no? Que no van a poder contar con ello. Y estas empresas especializadas pues, cuentan con todo, ¿no? Y es una ventaja para todas las empresas, ¿no? Porque de pronto yo me dedico a una actividad y pero hay ciertos procesos que yo desconozco,
decido terciarizar esta parte, ¿no? Contrato a una empresa X y esta empresa X es mucho más especializada en este tema y va a ser más productivo para mí, ¿no? Y como empresario me conviene, ¿no? Sin embargo, lo que está buscando también esta norma, y es otra de las desventajas después de que los trabajadores pasen, esos trabajadores especializados pasen a tu planilla, pero ponernos a pensar que estas empresas no se dedican a contratar este personal especializado. A veces no tienen a la mano porque simplemente es temporal, ¿no? Quizás por un mes, 2 meses. Entonces, como que es un poco más complicado y es ponerles una soga al cuello a estas empresas, ¿no? Tiene sus ventajas, por supuesto, ¿no? Básicamente en el tema relacionado a la minería, ¿no? Porque hay muchos trabajadores que tienen las mismas funciones, sin embargo, algunos ganan utilidades y algunos no ganan utilidades. Y como que esto genera ahí fricciones entre los trabajadores y comparaciones. Y lógicamente que eso está mal, ¿no? Porque debería ser equitativo la distribución correctamente, ¿no? Si realizan la misma actividad y las mismas funciones, entonces deberían ser reconocidos en escalas salariales igual, ¿no? Bien, finalmente, la decisión va a estar en nuestros gobernantes, en nuestros analistas legales, para que puedan determinar cuál va a ser lo correcto. Y lo más importante es que no se reduzcan los puestos de trabajo, no se afecte, no se vulneren los derechos tampoco, y sean al final los más beneficiados todos los trabajadores. Bueno, gracias. Nos vemos. Hasta pronto.